algo que el Señor había puesto en mi corazón. Llevo ya un tiempo rumiando y mi pensamiento era dejarlo y posponerlo, pero veo que esto apremia, que es algo urgente y por eso vamos a hacer un parón en nuestras predicaciones del Sermón del Monte. Y os voy a compartir algo que estuve compartiendo también este fin de semana y en un retiro de familia. Y es algo que el Señor está poniendo, como os he dicho, en mi corazón. Y está removiéndome y espero que también lo haga con todos vosotros. Amén. Oramos por la palabra de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque como hemos cantado, tú eres bueno. Siempre eres bueno. Sea cual sea nuestra situación, tú sigues siendo bueno. Sigues siendo fiel. Lo hemos experimentado y lo seguiremos experimentando, Señor. Gracias, Señor. Por eso te pido, Señor, que con tu bondad, Señor, tú nos entregues tu palabra. Señor, que tú de verdad abras nuestro entendimiento y nos hagas comprender que va en contra del conocimiento tuyo. Cualquier hábito, cualquier ideología, pensamiento. Señor, desarma tú, Dios mío, Señor, también las obras del diablo y glorifícate en este día. Asístenos con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mundo está en guerra. Y dirás, sí, Isaías, ya lo sabemos. Guerra en, Oriente Medio, Israel, Hezbolá, Ucrania, Rusia, otros países poderosos. Pero yo no me refiero a esta guerra. Hablo de otra guerra aún peor. De la guerra que existe contra Dios y su autoridad y de forma particular contra el diseño de familia que Él estableció. Mira, el ataque frontal, el ataque directo, indiscriminado, constante, y no hay respiro. No hay tregua de los enemigos, día tras día. Lanzan más ideologías, regulan más leyes, promueven nuevas políticas, usan la censura y la amenaza para exterminar todo lo que queda de ese cuadro de familia diseñada por Dios. La ley a favor del matrimonio homosexual, la nueva ley trans, leyes acerca de la discriminación como delito de odio, que pone una camisa de fuerza a aquellos que se atrevan a hablar lo políticamente incorrecto. Fíjate, los mismos ministros de gobierno que nos han precedido han dicho cosas como la siguiente: los hijos no son de los padres. Palabra que dijo Isabel Celaá cuando era ministra de Educación. O la siguiente declaración hecha por Irene Montero en una intervención suya en el Congreso: todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basada, eso sí, en el consentimiento. No debemos olvidar tampoco las nuevas formas de familia que ha inventado el mundo: parejas de hecho, mujeres que se colocan espermas de algún hombre que ni siquiera conocen porque tienen el deseo de tener hijos a toda costa, hombres con hombres o mujeres con mujeres adoptando niños. La verdad que esta batalla no es algo nuevo. Comenzó en el Edén. La serpiente engañó a nuestros padres con astucia para hacerlos dudar de la bondad de Dios. Creyeron que había otra forma de vivir una vida en el hogar mucho mejor. Y las consecuencias no tardaron en salir a flote. Comenzó la batalla entre sexos. Adán echa la culpa a la mujer que Dios le dio. Eva comienza a tener el deseo de quitarle la autoridad a su marido. Caín mata a su hermano Abel, y eso solo fue el principio. No me cabe la menor duda de que estamos de verdad ante un desafío histórico en cuanto a esta batalla contra el diseño de Dios de la familia. Y los datos son para asustarse. En 2005 se aprobó el divorcio express,
que transformó completamente la dinámica de las rupturas matrimoniales en España. En 2019, 2020, hubieron unos 90.000 divorcios aproximadamente cada año. En 2021, por cada 100 matrimonios, 55 se divorciaron. Muchas de estas familias tienen hijos a los cuales el mundo le dice, que está mal darle un azote en el culo, pero que animan a los padres que se divorcien, a que miren por ellos, por encima de todo, y le da igual los sentimientos de sus hijos o las cosas que le pueden ocurrir a ellos debido a ese distanciamiento. En estos últimos años, según el Ministerio de Sanidad, en 2022, hubieron casi 100.000 abortos voluntarios. En 2023 se ha superado ya esta barrera. Desde 1986, que se despenalizó el aborto por ciertas circunstancias, hasta el 2022 se han practicado 2,76 millones de abortos voluntarios. ¿Seguimos? La tasa de natalidad sigue bajando en España año tras año. Estamos a 1,16 hijos por mujer. 1,16. El rol de la maternidad bíblica se ve como una vejación hacia la mujer. Los hijos y su crianza como un verdadero estorbo. La gente prefiere perro que tener hijos. Mira, en algunas ciudades de España, hay más perros que niños. Ahora la gente se lamenta porque no hay dinero para las pensiones, que no hay puestos de trabajo que cubrir por parte de los españoles, que no hay vivienda, porque claro, cuanto más se dividen las personas, más vivienda se necesita. Fíjate lo que dijo C.S. Lewis. La familia es la primera célula esencial de la vida humana. La sociedad humana está construida sobre la base de la familia. Hasta el mismo Nietzsche dijo la siguiente frase: la familia es la base de la sociedad. ¿Pero qué pensaban esta gente? A ningún lumbrera, que yo sepa, se le ha ocurrido la genial idea de aproximar la Tierra a 1 kilómetro del Sol para tener un buen amanecer. ¿Por qué? Porque pasaría algo catastrófico. Intenso calor, temperaturas altas, comenzaría a faltar la respiración, disminuiría el nivel del mar, los vientos destruirían todo a su paso y morirían todos los humanos y toda especie vegetal y animal. ¿A quién se le ocurre modificar el diseño del matrimonio que Dios ha dado y que no vaya a haber y no vaya a sufrir las consecuencias? No puede haber hogar bienaventurado si Dios no es el centro, si Dios no es el que edifica el hogar. Y queridos hermanos, yo quiero ser hoy como una especie de atalayas, una atalaya como aquellos antiguos que advertían y advertían del peligro, o como ese sonido de trompeta que era lanzado y que decía, estamos en guerra, estamos en guerra. Pero también quiero decirte que como estamos en guerra, es hora de levantarse, es hora de edificar hogares como Dios quiere, hogares fuertes en Dios. Y para eso tenemos hoy, en el día de hoy, el Salmo 127. Si queréis, acompañadme, Salmo 127, donde podemos encontrar verdades profundas de cómo edificar hogares bienaventurados. Salmo 127. Un salmo muy conocido, ¿verdad? ¿Os suena? Este salmo forma parte de una colección de 15 salmos que cantaban los peregrinos cuando se dirigían a una festividad judía a Jerusalén. Y mientras ellos subían, lo he dicho en alguna ocasión, porque hemos tocado otros salmos de estas colecciones, mientras ellos subían, cantaban estos salmos. Comenzaban con el Salmo 120, el deseo de estar allí en Jerusalén, de salir del sistema del mundo. Cantaban después el Salmo 122, el Salmo 123, el Salmo 124 y así sucesivamente. Los Salmos 126, 127, que es el que estamos nosotros, y el Salmo 128 son una trilogía. ¿Gustan las trilogías, no? Pues ahí tenía una espectacular trilogía para pasar las tardes
y echar, y mirar, y ojear, y maravillarte. Es una trilogía y el contexto histórico parece estar relacionado con la vuelta del exilio del pueblo de Israel que estuvo 70 años en cautiverio, ¿recordáis? Y después de los 70 años de que el tiempo llegó, Dios despertó el espíritu de Ciro, el espíritu de los ancianos de Israel, el espíritu del pueblo, y dijeron, venga, podéis ir, dijo el rey, podéis ir a subir a Jerusalén, ¿y qué? Edificar los muros, edificar la casa de Dios, edificar vuestros hogares y repoblar la tierra. ¿Por medio de qué se repoblaba la tierra? Por medio de hijos. Pero debían ser hijos piadosos. Era necesario tener buenas familias, familias fuertes en Dios, familias piadosas, para que la sociedad fuera una sociedad fuerte en Dios y piadosa. Sin embargo, ellos no lo iban a tener fácil. Muchos enemigos se levantaron contra ellos, como Sanbalat y Gesem. Y a pesar de que a estos enemigos no les salen bien las cosas, ¿por qué? Porque al final el muro está levantado, la puerta también está levantada de la ciudad. Tienen a un colega llamado Tobías que se encuentra dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad, que intenta sublevarse contra Nehemías. Y entonces nos damos cuenta que hay batalla desde fuera y desde dentro. Pero Nehemías mantiene la cabeza fría y pone entonces vigilancia en la ciudad. Y Nehemías 7, versículo 4, nos puede dar una pista para desentrañar este salmo. Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Lo vuelvo a leer. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Así que los cantores retoman este tema y dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y en esa misma línea dice, ¿dónde el Señor son los hijos? Sin su ayuda no va a haber ni lugar ni gente que la habite. Lo que parece que aquí se está dilucidando es el proyecto de hogares, dónde vivir, la comida que será necesaria, el sueño y el descanso tras el trabajo, pero no solo está hablando de casas, está hablando de personas y concretamente de la importancia de los hijos, En el Salmo 128, después de lo estuvimos compartiendo el jueves, ¿recordáis? Y estuvimos hablando que el Salmo 128 es el cuadro de un hogar bienaventurado de forma general. El hombre que teme a Dios y anda en sus caminos, dice, trabajará y su trabajo será bendecido por Dios y su mujer será como una vid en el interior de su hogar dando fruto y los hijos serán como plantas de olivo que darán fruto alrededor de la mesa. Y tenemos un cuadro ahí precioso de lo que es un hogar bienaventurado. La pregunta es, ¿cómo podemos tener este hogar? ¿Qué podemos hacer en medio de esta gran batalla que está amenazándonos constantemente? ¿Qué podemos hacer? Pues este Salmo 127 está escrito y el trasfondo es un contexto bélico de batalla. Y nos puede ayudar mucho para las circunstancias que nosotros estamos afrontando. Se va a dividir en dos partes este Salmo. Los bonín y los banín. Mira, ¿qué está diciendo? Los bonín son los constructores de Dios. Los banín son los hijos de Dios. Constructores de Dios, los hijos de Dios. Comencemos con el primer punto. Se va a titular la predicación Hogar bienaventurado, edificados. Edificados. Comencemos. Debemos edificar nuestros hogares, ¿pero cómo? Ahí lo tienes. Si Jehová no edificaré la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. La palabra que se usa aquí en hebreo es baná, que significa edificar, restablecer, construir, reconstruir. Dios aquí se nos presenta como un arquitecto
como un constructor, como un diseñador. O sea, el dueño de la obra, el jefe de la obra, el que manda. Y aquí lo tenemos. La primera vez que se usa la palabra Baná en las Escrituras es en Génesis 2:22. Y si de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo Baná una mujer y la trajo al hombre. Así que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, tomó la costilla, cerró, y de ahí, ¿qué hizo? Una mujer. La preparó y se la trajo a Adán. Y entonces allí Dios mismo fue el oficiante de aquel matrimonio. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿qué? A su mujer. Pero no solo dice eso Dios. Después le dijo a ellos dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. O sea, le está diciendo, tened hijos, formar hogares, reflejar mi gloria a través de vuestros hogares, de vuestras familias. ¿Te has dado cuenta? Dios ha puesto un diseño. Dios ha colocado el fundamento. Él es el que edifica. De Él proviene ese hogar bienaventurado y por medio de Él se construye y es para Él. De Él, por Él y para Él. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿El hogar para quién es? Para Dios. Es de Él, se edifica por medio de Él y es para la gloria de su nombre. El hecho de que Dios sea el que edifique, en ningún momento está dando la idea de prejubilar a los que edifican. No se trata de que esta gente tenían que dejar la pala, el martillo, el cincel, tirarse allí a la bartola debajo de la parra y esperar que por arte de magia tengan un hogar edificado. No está diciendo eso. El salmista lo que nos refiere es que no debemos edificar confiando en nosotros mismos, en nuestras habilidades o según nuestras opiniones, que no es a nuestra forma, que es a la forma de Dios, es lo que está diciendo. Edificar sin confiar en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios es algo vano, es algo vano. Se trata de los bonins, de los constructores de Dios, de aquellos que confían en Él, de aquellos que se ajustan al diseño que Él ha preparado, que se apoyan en Él para edificar con la pala, el martillo, el cincel o cualquier otra herramienta. Así que el salmista nos llama a reconocer lo evidente. Mira, si Dios no edifica la casa, da igual el esfuerzo que hagáis, da igual la cantidad de dedicación que hagáis con vuestra familia, da igual la calidad de la intención que tengáis, no habrá verdadero fruto. Verdadero fruto. El salmista vuelve a repetir esta verdad, sigue leyendo, pero asociándola a diferentes actividades. Dice, si Jehová no guardare, ¿qué? La ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué dice? El sueño. ¿Cómo guardar la ciudad frente a los enemigos? Si Jehová no la guardare, en vano. De la misma forma que edificar. O sea, mirando, alertando, vigilando, pero confiando en que hay uno más alto y más sublime guardándola. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo descansar? En las fuerzas de Dios, en el descanso que Dios da. El salmista nos está haciendo un llamado a reconocer que todo trabajo por edificar, toda labor por vigilar, toda energía a desgastar para traer el pan y todo intento de descansar es una auténtica pérdida de tiempo si no nos apoyamos en él. Todo más tarde o más temprano, si no hemos edificado en su fuerza, confiando en él, acabará en ruina. El 10 de abril
del 1912, el mundo se paralizó. Estaban deslumbrados por el comienzo de un viaje inaugural del barco de pasajeros más grande del mundo. Un barco que medía 269 metros de largo, desde la quilla, que era como si fuera la médula espinal allí, ¿no? Más importante, lo de más abajo del barco. Desde la quilla hasta la parte superior del puente tenía 53,3 metros, 28 metros de ancho. Contaba con 16 compartimentos estancos, diseñados para que ese barco pudiera flotar con hasta 4 compartimentos inundados. Además, ese transatlántico estaba lleno de restaurantes de lujo, piscinas, gimnasio, baños turcos, jardines de lectura. La decoración era de primera clase, inspirada en los palacios europeos. La gente alababa esta construcción lujosa. Molly Brown, que es una de las pasajeras más conocidas por su heroísmo durante el hundimiento, admiró el lujo del barco y dice: este barco es un palacio flotante. No hay nada más elegante que él en el mundo. John Jacob Astor, dice, uno de los pasajeros más ricos a bordo, comentó mientras admiraba el barco: estamos viendo el barco más magnífico jamás construido por manos humanas. Pero algo que se destacaba en este barco era pues la seguridad que parecía dar esa construcción tan bien hecha. Y había un orgullo ante esa creación. ¿Sabéis cuál era el barco, verdad? Titanic. Y Thomas Andrews, que fue diseñador del Titanic, hablaba así: el Titanic es prácticamente insumergible. Es la culminación del ingenio naval. O Joseph Bruce Ismay, director de la White Star Line, expresó su confianza en la ingeniería del Titanic y dijo: ni Dios podría hundir este barco. Lo que no pensaba nadie, que unos días después de zarpar, este barco con un montón de pasajeros chocaría con un gran iceberg que destruía no solo 4 compartimentos, sino 6 compartimentos. Y al final acabaría hundido para siempre en el océano Atlántico. Se estima que había unas 2.224 personas entre pasajeros y tripulación, de los cuales 1.496 murieron. Quiero decirte algo. Estos datos son insignificantes cuando los comparamos con el número de separaciones, divorcios, la ansiedad, el afán, los suicidios, los temores por la inseguridad, la falta de descanso, las enfermedades, en relación al ámbito y a la problemática familiar. Hay un gran iceberg que está destruyendo hogares por completo y por consecuencia la misma sociedad. Y es que no hay fundamento 100% inventado por el hombre, ninguna ingeniería, ningún elemento, ninguna filosofía, ninguna terapia familiar que dé seguridad para que pueda haber un hogar estable y lleno de dicha. Es verdad que parece que algunas filosofías nos pueden ayudar a que las familias puedan vivir más o menos bien. Algunas veces resisten las mareas, las olas grandes, algunas tempestades. Están preparados para estas cosas. Pero ¿y cuando se tope con el iceberg? Dios es como si nos estuviera diciendo aquí, a través del salmista: hogar bienaventurado. ¿Lo queréis? ¿Lo queréis? ¿Queréis un hogar perdurable, lleno de abundancia, de dicha? ¿De verdad lo queréis? Subid, edificad, trabajad duramente, pero hacerlo reconociendo vuestra incapacidad. No sois suficiente. La confianza en vuestra habilidad para construir no hará posible ni levantar un palmo la casa bienaventurada. Ni vuestra fuerza, ni vuestros escudos antimisiles, ni vuestra alarma Securita impedirán que los enemigos entren y destruyan todo. Tampoco vuestra ciencia,
ni vuestra ciencia en el mundo de los negocios, ni vuestro arduo trabajo sin descanso para proveer el pan y el sueño, que no, confiad en mí, trabajad con mi fuerza, desechad vuestra opinión, poned vuestra esperanza en mí, alistad el caballo para la batalla, pero yo, dice el Señor, doy la victoria. Separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, nada que realmente lleva fruto para la gloria de Dios. La gente puede hacer muchas cosas. Y nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero si no lo hacemos en las fuerzas del Señor, en la confianza, todo será vano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Los constructores de Dios construyen confiando en Dios, a la forma de Dios y descansando en Dios. Amén. Entremos en la segunda parte de este salmo. El pueblo debía subir, debía edificar, debía trabajar confiando en Dios. Sin embargo, hay algo más en el corazón de Dios, que como norma general, lo subrayo, como norma general, no siempre, pero como norma general, debe haber en un hogar para que sea bienaventurado, para que el pueblo de Israel fuera una nación próspera y fuerte. Dios quería proveerle de algo muy valioso, algo de valor incalculable. Versículos del 3 al 5. ¿Qué era eso? ¿Qué dice? He aquí, este es los regalos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por un lado están los bonín, los constructores de Dios, y por otro los banín, los hijos de Dios. La familia de Israel debía repoblar la tierra de Jerusalén por medio de benditos regalos del cielo. Colocados durante unos cuantos meses en el vientre de sus mujeres, criados estratégicamente por los padres para ser auténticos guerreros o guerreras en Dios. Tenemos regalos del cielo, colocados en los vientres, criados estratégicamente para que fueran guerreros y guerreras de Dios. El salmista declara que los hijos son una herencia de Dios. No olvidemos lo que significaba para los israelitas una herencia. Solían asociarla con la tierra. Y esa tierra repartida no solo simbolizaba un espacio geográfico, sino también una bendición divina. Esas tierras daban seguridad, prosperidad, el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso continuidad del linaje. Cuando Dios le prometió a Abraham el reino de los cielos, o sea, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Un pueblo? ¿Una tierra? ¿Y que en él serían benditas todas las naciones? El reino de Dios. ¿Qué le dio Dios a Abraham? Un hijo. Un hijo. Los hijos son herencia de Dios. Subrayo, de Dios. Son de Él. Nosotros puramente administradores. Los hijos son herencia de Dios. Cuando Jacob llegó a Egipto, después de escuchar que su hijo estaba allí, y se fue con toda su familia allí, se encontró al fin con su hijo José. Y entonces José tenía a un lado y a otro lado a dos niños, y le preguntó, ¿quiénes son esos dos niños? Y entonces José dijo, son los hijos que Dios me ha dado. Los hijos que Dios me ha dado aquí. Dios lo da. Y Él es únicamente el único que da cosa buena y buena. Dice
es de gran valor el fruto del vientre. ¿Quién es el único que puede tasar perfectamente y valorar perfectamente las cosas? Dios. Si Dios está diciendo que es cosa de estima el fruto del vientre, quiere decir que es de gran valor, porque Él es el tasador perfecto, el que valora perfectamente. Él ve los hijos desde la eternidad, desde la concepción, hasta que se cría, hasta el final de sus días, y dice, bueno, 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 de gran valor, de gran estima. Él lo dice. Los bebés en el vientre no son parásitos, ni fetos sin personalidad, ni entes extraños, ni una parte del cuerpo de la mujer. Son hijos, herencia de Dios, beneficio, dicha, linaje, estabilidad, prosperidad. Hijos que bien dirigidos aportan tanta dicha a la familia que no podemos ni expresar lo que son para nosotros nuestros hijos. No hay palabra. ¿Qué te digo de mis hijas? Quiero decirte algo. Dios nunca puede darte nada malo a ti que lo amas. Nunca. Él nunca te da nada con tara. Nunca tiene un despiste. Nunca se le pasó la personalidad de tu hijo, la enfermedad de tu hijo o la tendencia de un pecado de tu hijo. Nunca puede darte nada defectuoso en cuanto a su propósito. Los padres, ya sea como sean nuestros hijos, debemos mirar a nuestros hijos y decir, bendita herencia de Dios. Gracias, Señor, por tu regalo. Son tuyos. No estás equivocado. No estás equivocado. Amén. Ahora bien, esos hijos tienen un propósito. Tienen un propósito. Ese propósito los hace también muy valiosos. ¿Cuál es? Los israelitas del tiempo de Nehemías están edificando con enemigos desde afuera, como hemos dicho, con enemigos desde adentro. No paraban estos perversos en sus intentos de detener la obra de Dios. Esos hijos de aquellos que edifican según Dios serían, como dice aquí, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. El salmista usa aquí una metáfora del mundo bélico, de la batalla, para hacernos entender el propósito por el cual él da hijos. Usa las saetas, que son flechas. Eran armas de la antigüedad que servían para defenderse o atacar desde larga distancia. Estas flechas en las manos del guerrero eran muy útiles para la batalla. Y aquí dice que los hijos nacidos en su juventud es visto como alguien con fuerza, con recursos, con respaldo. Si un enemigo se atrevía a destruir el hogar o la ciudad, si las familias israelitas habían hecho bien su trabajo, el enemigo sucumbiría rápidamente en la batalla o huiría desfavorecido, porque esos niños eran flechas. Esos hijos eran flechas. Pero también parece que se nos está hablando de otra figura. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos, ¿dónde? En la puerta. El salmista nos habla de una escena común en Medio Oriente, en el Antiguo Oriente. En las puertas de las ciudades se llevaba a cabo juicios, se resolvían disputas, se hacían negocios, se establecían acuerdos. Y parece que está hablando de un hombre que se enfrenta a sus enemigos en la puerta de la ciudad. Es un juicio público, un juicio de confrontación legal. Lo están acusando y lo están acusando, pero ese hombre no está solo. Su aljaba, su hogar está lleno de hijos valientes, hijos justos, hijos fuertes, como flechas. ¿Te imaginas la escena? Hay unos cuantos enemigos que se han levantado y que quieren robarle lo que es suyo y lo acusan falsamente. Mira lo que ha hecho, mira lo otro, mira. Pero cuando los enemigos miran detrás de aquel que quieren robar
que quieren acusar falsamente. Ve una pila de hijos, ¿a cuál más valiente? Entonces callan y huyen. Esta es la escena. No será avergonzado. No será avergonzado. Queridos, los hijos son una bendición de Dios. Son una herencia de Dios. Y son como flechas. Si los guiamos por el camino que Dios quiere que los guiemos, traerá seguridad, protección, fuerza a un hogar. Por eso dice, bienaventurado, inmensamente feliz, el hombre que llenó su aljaba de ellos. La bendición no es simplemente tener hijos, es tener hijos como flechas. ¿Entendéis, no? Y así como las flechas se preparan, las flechas se acomodan y las flechas se lanzan, esto era una tarea que tenían que hacer los israelitas con sus hijos. No era solo salir un día al campo y enseñarle algunas artes bélicas, artes de la batalla. No, era una ardua tarea diariamente, cada día, de enseñarle cuándo se levantan, cuándo pasean, cuándo se acuestan, constantemente haciéndole ver quién es Dios, de dónde lo sacó Dios, de que Dios escogió un pueblo que era insignificante por pura gracia y lo libertó y le puso un nombre a ese pueblo. Y ellos tenían que enseñarle cuál es el plan que Dios tiene. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Era una ardua tarea, tenía que corregirlos, tenía que amonestarles, tenía que educarles, tenían que abrazarlos con ternura, tenías que enseñarles educación a nivel cívico-social, con el deseo que Dios usara después todo ese esfuerzo para que fueran auténticas flechas. Es como si Dios dijera, pueblo mío, subid, edificad, levantaos, repoblad la ciudad, hacedlo confiando en mí. Yo soy el constructor, yo soy el que guardo, yo soy el proveedor del pan y del descanso. Ánimo, que además tengo regalos para vosotros. Regalos directamente de mi mano. Regalos que traen abundancia a vuestros hogares, que trae seguridad, que trae cuidado, perpetuidad. Hijos, sí, hijos. Y yo los valoro por encima de muchas cosas. Son de gran valor. Son flechas en manos del valiente. Enseñarles, educarles, amonestarles, moldear su carácter, recordarle que hay guerra, que hay guerra, que hay guerra, pero que esta guerra es mía, yo la he ganado. Como padres, esta es vuestra tarea principal, dedicar vuestras vidas a este propósito. Moldear el carácter para que sean hombres y mujeres piadosas, dueños de sí mismos, que sepan controlar su lengua, que sepan respetar, que no se junten con bebedores ni glotones, que sean moderados en el comer, que sean buenos ciudadanos, hacer esto, educarle en el temor del Señor y no os avergonzarán, vuestros hogares serán bienaventurados. Hermanos, ¿cuántas cosas nos hablan esto a nosotros en el tiempo que vivimos? Mira, y edificar un hogar como Dios quiere que edifiquemos, esto no es fácil. Yo solo llevo unos cuantos años, pero sí he visto el costo que han sufrido mis padres. Lo he vivido, lo he experimentado, los he visto. Es una ardua tarea. Como Dios quiere que construyamos. Y quiero hablarte con mi corazón, de corazón a corazón. Ensancha tu corazón. Toma estas palabras que te voy a decir. Al menos las voy a pensar. Las voy a pensar. No tengas nada que contestarme rápido. Piénsalo. Quiero comenzar hablando a los matrimonios. También a las parejas que piensan en casarse y a los solteros que deseáis casar. No tener hijos pudiendo, está mal.
No tener hijos, pudiendo tener hijos, está mal. En la Escritura muchas exhortaciones y principios nos muestra que Dios desea que fructifiquen. Por norma general, Dios desea darnos hijos. Cuando Dios no nos lo da, tiene otro propósito mucho mayor. Y descansamos ahí. Si tenéis hijos, si estáis en edad de seguir teniendo, nunca se debe cerrar la puerta a lo que Dios puede hacer. Apenas que Él explícitamente te haya hablado de una forma muy especial. Pero no diga, yo ya he cumplido. Yo ya he cumplido. Dios te lo ha dicho. Dios te lo ha dicho. Esta ha sido mi lucha durante meses. ¿Por qué no otro más? Y mira, las razones del no ganaban, ¿eh? Ganaban a las que el sí. Y algunas con mucho peso, otras la verdad que no tanto, pero algunas con mucho peso. Comenzar de nuevo. Estamos en otra etapa como familia. Ahora estamos en un momento para proyectar mucho más el ministerio de la iglesia. Marcela, después de muchos años, ha comenzado a trabajar, ha estado muchos años en casa, criando a sus hijas, ahora está en el momento de que ha empezado a trabajar y ahora otra vez va a volver. El hogar, la casa se nos hace pequeña, mi salud quebrantada, otra carga más. Pero el Señor ha ido removiendo mi... ¿Y si el Señor quiere? ¿Y si el Señor quiere? Yo soy fruto de ese ¿y si el Señor quiere? Me lo comentó mi padre hace unos días. Yo también pensé ¿y si el Señor quiere? Creo que muchas planificaciones en relación a la paternidad o maternidad pueden ser pecaminosas. Las razones pueden comenzar siendo lícitas, pero cuando se centran en nosotros mismos, mal asunto. Pensamos como si fuéramos nosotros el centro de la historia. Y eso es una manifestación de altivez, de orgullo, de vanidad. Nuestra vida no es nuestra. No es nuestra. Es del Señor que la compró con su bendita sangre. Le pertenece a Él. Queridos, debemos pensar que cada planteamiento que hagamos, cada decisión que tomemos, tiene que estar de acuerdo al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Y tener más hijos da mucho vértigo y parece que cuando ya tienes y quieres tener más, aún te da más vértigo. Pero si nosotros hemos confiado que Dios edifica el hogar, que Dios es el que guarda el hogar, que Dios es el que da el pan al hogar, que Dios es el que da el sueño al hogar, ¿cómo no nos va a dar las cosas que necesitamos para seguir criando a nuestros hijos? A las mujeres les quiero decir algo, en contra de lo que dice el mundo. Escucha bien. Y a la jovencita, la maternidad es una bendición. La maternidad es una bendición. Y dirás, sí, ¿tú cómo nos llevas dentro de ti durante 9 meses? Un bebé trastocando tu cuerpo y tus hormonas. Tú como no eres el que va a dar los dolores de parto, ni las complicaciones. ¿Qué vas a decir? Bueno, espera. ¿Y las noches en vela? ¿Y la toma de pecho cada 2 horas más o menos? ¿Y el vómito inoportuno antes de salir de la casa que nos hace llegar tarde? ¿Y todos esos domingos que no puedes escuchar la predicación tranquilamente? ¡Ja! Y la adolescencia no te digo nada. ¿Tú qué vas a decir? Yo no te engaño. Ya lo sabéis por experiencia muchas de vosotras que la maternidad bíblica es dura, pero no es un martirio. No es un martirio. La Biblia habla de ser madre como un don, como una corona, como un gozo.
un privilegio divino. Llevar durante 9 meses en tu vientre una herencia de Dios, una herencia del cielo, aquí, en tus entrañas. Esto es de valor incalculable, que no se puede comparar con la mejor carrera universitaria a la que puedas optar si no tuvieras más hijos. Que no se puede comparar con el mejor ascenso laboral que tendría si no tuviera hijos. O con el mejor vestido o el viaje a las Maldivas, donde sea. Que no, que tener un hijo es una auténtica bendición. Incomparable. Instagram te ofrece a esas madres famosas que acaban de parir y a los pocos días le entra el mismo pantalón que antes de embarazar. Y ya la ves tú ahí con su vida profesional como si no tuvieran hijos. No te lo creas. Eso no es maternidad. Es un chiste sin gracia, un pego. Un pego. Y una crueldad para los hijos que consideran más a la niñera su madre que su propia madre. Y por supuesto una torpeza grande, porque se está perdiendo momentos preciosos con sus hijos. Eso no es maternidad. Maternidad es ser madre. Estar con sus hijos. Pasar el mayor tiempo que puedas con ellos. Sacar ojeras, pero haber pasado la noche amamantando a tu hijo. Escuchar los llantos de tus hijos, pero secarle tú misma las lágrimas. Tener menos recursos económicos, pero darle el yogur de marca blanca sentada aquí en tu rodilla. Eso es ser madre. Estar con ellos, aprovechar cada oportunidad para preparar verdaderas flechas para impactar la próxima generación. Como Susana Wesley, que tenía 10 hijos saludables, corriendo por casa todos los días. De ahí conocemos a 2 hijos que Dios usó como auténticas flechas para impactar las próximas generaciones y sigue impactando sus vidas en las nuestras. Yo digo, ¿qué dirá esta mujer en el cielo cuando vea a sus hijos? Esos son los hijos que Dios me dio cuando estaba allí en la tierra. Que dijo, ¡ay, qué pena no haber tenido una gran carrera académica! ¡Ay, que no visité muchos lugares que otras mujeres pudieron! No tuve apenas tiempo para mí. ¿Tú crees que dirá eso esa mujer cuando ve a sus hijos? Y cuando ve el impacto que ha tenido la vida de sus hijos en otros, ¿qué dirá esta mujer? ¿Te das cuenta? A los padres, a las madres quiero hablarles también. Puede ser que nos dé mucho vértigo tener hijos por razones equivocadas. Lo mismo hemos permitido una crianza obsesiva, en lo cual todo lo relacionado a nuestros hijos depende únicamente de nosotros. Os parafraseo una cita de un autor. Dice, acerca de los hijos. Dice, están más seguros que nunca, pero estamos llenos de ansiedad. Piénsalo bien. Están más seguros que nunca en el tiempo que vivimos, pero estamos más llenos de ansiedad. Tienen más opciones y oportunidades que nunca, pero los padres tienen más preocupación y confusión. Derrochamos cantidades inauditas de energía y tiempo y enfoque a nuestros hijos, pero suponemos que sus fallos serán con casi toda certeza culpa nuestra por no haber hecho lo suficiente. Vivimos en una era en la que la felicidad y el fruto futuro de nuestros hijos sobrepasan las demás preocupaciones. Ningún trabajo es demasiado demandante, ningún gasto es demasiado alto y ningún sacrificio es demasiado grande para nuestros hijos. Una pequeña vida está en la cuerda floja y todo depende de nosotros. Tenemos que tener cuidado, como decía este mismo autor, de no hacer de nuestro hogar una kindergarquía, un gobierno de nuestros hijos. Todo girando alrededor de ellos. ¿Qué te apetece comer hoy, hijito? ¿Qué prenda quieres que te compre? La celebración de tu cumple como las demás, de los otros niños. Todos los años y por todo lo alto el mejor, aunque tenga que trabajar más. Aunque, bueno, tenga que hacer horas extras. Pero tú, el mejor cumpleaños.
Doble profesora, triple, todas las que pueda. Los padres parecemos chofes particulares de nuestros hijos. Las familias sin ir a las reuniones de iglesia entre semana porque hay actividades extraescolares de nuestros hijos. Bueno, y te prometo de que voy a acudir a todos los partidos de fútbol que tú vayas a tener. Bueno, y si es domingo, también vamos. Mis hermanos, te voy a ser sincero, los niños no parecen flechas, parecen algodones dulces de estos de la feria. No saben dominarse a sí mismos, no dominan las tecnologías, no dominan los tiempos de descanso, se aburren con todo rápido, no saben aguantar un poquito de hambre. Papá, tengo hambre, y ansiosamente nosotros nos perturbamos para buscarle lo que sea rápido. Si queda media hora para comer, ¿qué ha comido hace 2 horas? Incluso llegamos hasta a recriminar a amiguitos de nuestros hijitos porque no los saludado o le han dicho algo. Nuestros hijos tienen que aprender a lidiar con problemas. Que ahí fuera van a tener jefes malos y crueles, y compañeros de trabajo que le van a traicionar. Y el demonio que va a intentar arrancarlo. Y el pecado de ellos. No podemos hacer a nuestros hijos algodones. Flechas, hermano. Y no puedo, hermano, dar todos los detalles, pero creo que me estáis entendiendo. Los enemigos de ahí fuera son implacables. Creo que muchos conocéis a Hudson Taylor, que alguna vez hablamos de él, el gran misionero de la China. Un hombre que vivió por fe y que llevó a China a 800 misioneros, puso en marcha 125 escuelas y dio lugar a 18.000 conversiones. Y la forma en que criaron a Hudson Taylor fue una de las claves que Dios usó para su vida y su ministerio. De una forma especial, la madre y el padre oraron de rodillas pidiendo al Señor: Señor, consagramos a tu hijo. Es tuyo, no es nuestro, para el ministerio. Es tuyo. Solían hablar los padres allí en su casa sobre China y las pocas oportunidades que tenían de escuchar el Evangelio. Ellos hacían 2 cultos familiares al día. 2 cultos. El padre aplicaba firme disciplina cuando era necesario. Y aunque Hudson Taylor enfermaba mucho, el padre fue tentado a decir: bueno, no le voy a aplicar dicha disciplina, pero él llegó a entender que todos los hijos necesitan disciplina. Creyó que una vida indisciplinada no valía la pena para nada. El padre de Hudson tenía grandes metas espirituales con sus hijos. También proveyó a sus hijos actividades en las que pudieran aprender buenos hábitos, porque de esto proviene la templanza, como dice Proverbios 16:32. Es mejor el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Les enseñó que un centavo tenía que ganarse honestamente. Les enseñó a ahorrar, a dar y cuidar de gastar en demasía. También les enseñó con su ejemplo la importancia de ser puntual y buenos hábitos en el comer. Y algo muy significativo es que este hombre oraba fervorosamente con sus hijos, por sus hijos, y los animaba a que cada día tuvieran ellos media hora para renovar las fuerzas en Dios. Por otro, tenemos a su madre Amelia. A pesar de las innumerables obligaciones que tenía cada día, al mediodía, la puerta de su cuarto siempre estaba cerrada, postrada ella delante de Dios para renovar también sus fuerzas. Les enseñó a sus hijos acerca de la obediencia en forma completa. Mira, solo bastaba una vez para dar la orden y los niños la cumplían al instante. Les enseñaron la oración dependiente, disciplina, diligencia, dominio propio, mayordomía del dinero, coherencia de la vida entre las promesas de Dios y la confianza en Él. Pues claro, Dios en su gracia tomó todo esto, una auténtica flecha.
auténtica flecha. Mis hermanos, deseamos que nuestros hijos sean como flechas. Y está bien que nos preocupemos por su futuro académico o profesional. Estamos diciendo que no. Está bien que nos preocupemos que sean buenos ciudadanos, que tengan valores. Algunos padres se contentan cuando sus hijos no son creyentes, bueno, y dicen, son buenas personas. Y dejan de orar, dejan de hablarles del Señor, como si ser buena persona te va a permitir entrar en el cielo. Debemos desear que nuestros hijos sean como flechas en el reino de Dios. Mira, si Dios me da un hijo varón, estoy pensando, ¿cómo quiere que sea como Nabot? ¿Recordáis a Nabot, no? Hemos hablado en alguna ocasión. Aquel que el rey Acá vio que tenía una viña, Nabot, y dice, yo quiero esa viña para plantar lentejas. Y entonces fue Nabot y le dice, mira, ¿qué quieres por esta viña? Tengo mejores tierras. O dame un dinero y yo te lo doy. Dice, me guarde Dios de que yo te venda a ti mi viña. La herencia de mis padres. Y entonces, allí se derrumbó, empezó a llorar, vino la mujer, que era Jezabel, y dice, tú qué, siendo el rey, ¿qué hacéis llorando? Yo te voy a dar la viña. Cogió, escribió unas cartas, se los mandó a los ancianos de Israel, para que los ancianos de Israel buscaran 2 testigos falsos para que acusaran a Nabot. Y finalmente ese hombre murió. Acá se vendió un veleta, un calzonazo. Los ancianos de Israel dijeron, wow, como no hagamos caso a Jezabel, nos va a cortar la cabeza como los sacerdotes antiguos. Y cogieron y contrataron a 2 testigos falsos que también se vendieron. Pero Nabot no se vendió. Él fue íntegro. No sabemos si fue médico, ni si tuvo éxito en los negocios. Que no me importa. Pero honró al Señor hasta el final. No sabemos si tuvo un gran ministerio, pero honró al Señor. Me gustaría que mis hijas fueran como las hijas de Zelofead. Su padre no tenía herederos hijos y según una ley perdería la tierra dada a su padre. Y ellas con valentía y determinación se presentaron delante del mismo Moisés. Eso es algo inusual. Unas mujeres allí delante de Moisés. Su petición se basaba en la justicia, no en un trato preferencial. Ellas confiaban en las promesas de Dios. Ellas dijeron, fíjate lo que vieron ellas por la fe. Todavía no tenían la tierra entregada, pero ellas sabían que iba a llegar a la tierra prometida. Y cuando llegaran allí se iba a repartir por heredad, por familia. Y la familia de ellas no tenían hijos, no tenían un hermano. Y dijeron, nos quedamos sin nada. Y ellos fueron allí y dijeron, mira, nosotros no tenemos hermanos. Mi padre no ha dado primogénito hijo, no ha dado un varón. Pero ellas por fe ya estaban viendo que iban a entrar. Ya estaban viendo las promesas de Dios. Y se presentaron allí. Ellas provocaron hasta que cambiaran la ley. Oh, mi hermano, qué actitud. Se le puede preguntar a mis hijas, ¿qué vais a hacer? Médico, violista, pianista, profesora. Flecha. Yo quiero flecha en manos del valiente. Flechas. Yo quiero que sean esposas, que sean madres. Lo que venga después. Esposa, madre. Jóvenes, esposa, madre. Que no te engañen. Una bendición del cielo. Lo demás es secundario. Por último, quiero hablar a los padres varones. Dice que los hijos son como flechas en manos de ¿qué? Del valiente. O sea, está llamado primeramente a ser un verdadero guerrero. Así que compórtate varonilmente. No solo traigas pan a la mesa, también trae el pan de vida. Sé un luchador santo, ora, conoce la palabra, da ejemplo en todo, promueve el culto familiar, llévalo a cabo. Involúcrate en los asuntos de tus hijos. Reconoce tus fallos y pide perdón. Eso sí que es ser valiente. Adiestra a tus hijos para el combate. Emplea tiempo para esta tarea. De esto se trata. Esta es nuestra tarea.
nuestra tarea, nuestra tarea. Predícales constantemente del Evangelio, vive como es digno de la vocación con que has sido llamado y entonces lánzalo a la próxima generación para que ellos impacten. El mundo del mañana no tiene mucha mejor pinta que la de hoy. Oh, pero si el Señor derrama su gracia, si el Señor derrama su gracia y coge el esfuerzo nuestro, nuestros hijos van a ser auténticas flechas, pero auténticas. Pidamos al Señor que edifique nuestro hogar. Amén. Lo mismo estás aquí y estás pensando, Señor, ¿qué he hecho? He planificado centrado en mí. He cerrado el grifo de la fertilidad por motivos equivocados. Señor, he dedicado más esfuerzo para que mis hijos tengan la mejor carrera académica en vez de priorizar el camino que le lleva hacia ti. Lo mismo está aquí dicho, Señor, me he dejado influenciar por el concepto de maternidad del mundo. He sacrificado a mis hijos en vez de sacrificar otras cosas. Ya ellos son grandes. El tiempo ya no lo puedo recuperar. Pero si tu corazón está quebrantado en este día, quiero decirte que hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Porque hubo un padre que preparó a su hijo desde la eternidad para lanzarlo a este mundo y tomar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Él es la verdadera flecha. Él es la verdadera flecha, que acabó con el pecado, con la muerte y con el que tenía el imperio de la muerte. Él no avergonzó en nada a su Padre, sino que vindicó el nombre de su Padre. Así que en este día Él es tu esperanza. Puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y decir, Señor, perdóname. Señor, restáurame. Señor, restaura mi hogar. Ven a Él en este día y Él te va a edificar tu hogar. Lo mismo estás aquí, Dios no te ha permitido tener hijos o más hijos que quisieras. Pero quiero decirte algo. Dios te ha dado un hijo en el cual encuentras satisfacción completa en él. Si Dios no te ha dado un hijo o no te ha dado más hijos, es porque tenía un propósito mayor. Confía en el Señor. Amén. Y por último, lo mismo estás aquí, dice, hice mi labor. Es verdad que no de manera perfecta, pero yo estuve preparando a mi hijo como flecha, pero se ha unido a los enemigos en la puerta. Quiero decirte y animarte que sigas confiando en Dios. Sigue confiando. Sigue orando. Termino con unas palabras de Kevin DeYoung. Dice, seremos unos padres imperfectos. Nuestros hijos tomarán sus propias decisiones y Dios, de manera misteriosa y maravillosa, lo usará todo para hacer avanzar su reino. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, sabemos que esta palabra premia, Señor, y muchas veces estamos en la parra, Señor, en vez de al frente de la batalla. Y eso que hace que causemos bajas, situaciones difíciles y más problemas de los que deberíamos tener. Ayúdanos a poner en nosotros un corazón de alerta, de vigilancia, de trabajo, Señor, pero de un trabajo en ti, de una vigilancia en ti, de un descanso en ti. Te pedimos por nuestros hijos, primeramente por nuestras vidas. Queremos ser valientes, Señor, esos guerreros. Señor, reconocemos que se nos escapan de nuestras manos, que no somos habilidosos ni tenemos todo el conocimiento del mundo, ni sabemos aplicar muchas cosas. Pero Señor, confiamos en ti. Si tú nos lo has dado, Dios mío, danos todos los recursos que necesitamos para preparar a nuestros hijos. Y si tú en tu gracia deseas que ellos te puedan conocer y ese fruto produzca, Señor, para la gloria de tu nombre, estaremos muy contentos, Señor. Pero si no, descansamos también. Descansamos en ti. Espero que esto
Señor, no nos haga dejar el cincel y el martillo, sino que sigamos perseverando, perseverando. Señor, cambia hábitos de nosotros. Lo mismo tendremos que dejar cosas, ocupaciones, pero ayúdanos a ser sabios, Señor, sabios, porque los años pasan. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos los preparemos, les moldemos el carácter como flecha, sabiendo de que ahí hay batallas, Señor. Señor, tú los guardas, tú los cuidas. Bendícelos.